Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Estamos aquí, hermanos, en nuestro estudio del día de hoy, jueves a las 7. Espero, hermanos, que algunos de ustedes que están en su casa, que se estén sintonizados. ¿Okay? Hoy, hermanos, voy a enseñar la tercera parte de la voluntad de Dios. ¿Okay? ¿Por qué debemos, hermanos, o por qué debemos conocer la voluntad de Dios? Okay, ahora vamos a ver la tercera parte. Pero hermanos, quiero que hagamos un repaso de lo que ya vimos en las pasadas 2 semanas. Okay? Si usted no lo ha mirado, le recomiendo que lo mire antes de que vea hermanos. Okay? Entonces, vamos a hacer hoy la tercera parte, hermanos, y espero que todos estén bien. Okay? Vamos a orar. Samuel, ¿puedes orar para empezar esta enseñanza, por favor? Señor, te damos gracias por este día de que usted nos dio otro día de vida, Señor. Y gracias porque usted nos trajo aquí a la iglesia, Señor, para decir su palabra, Señor. Y de que este servicio sea un buen servicio, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Me puede tomar asiento? Vimos, hermanos, en las semanas pasadas, vimos el primer punto, que era reconociendo la importancia de la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Okay? Ese fue el primer tema que miramos, reconociendo la importancia de la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Okay, hermanos? Vamos a los versículos solamente de repaso. Vamos a ir allí, hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Okay? Versículo 1 y 2. Y ahí es donde vamos a comenzar, hermanos, ¿ok? Vamos ahí a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice ahí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Okay? Reconociendo la importancia de la voluntad de Dios. Recuerden, hermanos, que Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad. La única razón, hermanos, que nosotros podemos estar recibiendo bendición que permanece es porque estamos dentro de la voluntad de Dios. Y vamos ahí, hermanos, vamos ahí al segundo versículo, hermanos, y vamos ahí a Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Y aquí, hermanos, en el primero, como dije, reconociendo la importancia de la voluntad de Dios en nuestra vida. Y este es el versículo, hermano, que miramos, dos versículos claves que nos hablan acerca de que Dios quiere que conozcamos su voluntad. ¿Okay? Dios quiere que conozcamos su voluntad. Vamos ahí a Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Dice ahí, hermanos, Hebreos 13:20, y vamos a leer 20 y 21. ¿Okay? Solamente, hermanos, esto es repaso de lo que vimos en las semanas anteriores. Ahorita lo que vamos a estudiar hoy, lo que voy a enseñar hoy, es qué debemos hacer para conocer la voluntad de Dios. ¿Ok? Ese va a ser el título de este mensaje del día de hoy. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer para conocer la voluntad de Dios? ¿Ok? El pasado, hermanos, el primero que hicimos fue reconociendo la importancia de la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Ok? Y vamos a ver aquí, Dios quiere que conozcamos su voluntad. Dice ahí en el versículo 20, dice, Hebreos 13, 20 y 21. Dice: y el Dios de paz, que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Fíjese, versículo 21. Os haga aptos en toda obra buena, para que ¿qué? Hagáis, ¿okay? Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, Dios quiere, hermanos, que nosotros conozcamos su voluntad. Es deseo de nuestro Dios, hermanos, que nosotros conozcamos su voluntad.
¿Ok? Vamos a leer también ahí, hermanos. Vamos a Colosenses. Vamos a Colosenses. Colosenses, y vamos ahí, hermanos, al capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Y vamos ahí hasta el versículo 12. ¿Ok? Colosenses 4, 12. ¿Ok? Dice aquí: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervos de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios ¿qué? En todo lo que Dios quiere. ¿Okay? En todo lo que Dios quiere. Entonces ahí, hermanos, estaba un hermano en Cristo ahí llamado Epafras. Estaba ahí, hermanos, siervo de Cristo, estaba rogando encarecidamente por nosotros. ¿Okay? Estaba rogando por nosotros para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Ok, hermanos? Entonces debemos nosotros, hermanos, estar orando por nosotros mismos, por los demás, para que también, hermanos, nosotros y los demás y nuestra iglesia se encuentre dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad. Si no conocemos su voluntad, hermanos, no podemos caminar en los caminos que Él tiene para nosotros. ¿Ok? Entonces, segundo punto que vimos ahí, hermanos, Dios manda a conocer su voluntad. Dios manda conocer su voluntad. ¿Ok? No solamente quiere que conozcamos su voluntad, sino que Él manda que nosotros conozcamos su voluntad. Y vamos ahí, hermanos, al libro de Efesios. Vamos ahí al libro de Efesios. Y vamos ahí al capítulo 5, versículo 17. Y esto solamente, hermanos, es repaso de lo que nosotros vimos. ¿Ok? Vamos ahí a Efesios 5, 17. Fíjese lo que dice ahí. Dice: por tanto, no seáis insensatos, ¿ok? Sino que entendidos de cuál sea la voluntad de ¿qué? Del Señor. Entonces Dios manda que nosotros no seamos insensatos, ¿ok? No seamos necios, no queramos ir por nuestro propio camino, no creamos en nuestra propia lógica, sino más bien, hermanos, debemos ser entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Y sabemos, hermanos, que la Escritura es la que nos dice, hermanos, quién es nuestro Dios y cuál es su voluntad. Y sabemos que Dios, hermanos, quiere que todo el mundo sea salvo y que nadie perezca. Esa es su voluntad. Pero también, hermanos, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, la voluntad de Dios sigue, hermanos, no se detiene. Lo que Él empieza, hermanos, Él lo termina. Entonces Él quiere que nosotros estemos dentro de su voluntad, ya siendo salvos, caminando en la voluntad de nuestro Señor. ¿Ok, hermanos? Entonces vimos reconociendo la importancia de la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Ok? Y vimos Dios quiere que conozcamos su voluntad. Dios nos manda a conocer su voluntad. ¿Ok? Y Dios, hermanos, también nos manda a obedecer su voluntad. ¿Ok? Nos manda a obedecer su voluntad. Vamos ahí, hermanos, Efesios 6:5. Ahí el mismo libro, hermanos. Efesios 6:5. ¿Lo tienen? Efesios 6:5. Dice ahí, hermanos. Dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Versículo 6, fíjese, hermanos. Sirviendo de buena ¿qué? Voluntad, como al Señor, y no ¿qué? Y no a los ¿qué? A los hombres, y no a los hombres. Entonces Dios nos manda, hermanos, a obedecer. ¿Ok? Dios nos manda a obedecer de buena voluntad. ¿Ok? De buena voluntad. Así como nosotros, hermanos, servimos al Señor, así también debemos servir a los demás. ¿Ok? Dios nos manda esto, hermanos. Y ese fue el primer estudio que vimos, hermanos, la parte 1. La parte 2, hermanos, que vimos fue el impacto de la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Ok? ¿Cuál es el impacto de Dios o de la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Ok? Sabemos, hermanos, que si estamos fuera de la voluntad de Dios, podemos estar recibiendo cosas económicas, podemos estar recibiendo posiblemente lo que nosotros
estamos queriendo en ese momento. Pero todo esto, hermanos, es momentario. ¿Ok? Estando en la voluntad de Dios, son bendiciones que permanecen para siempre. Ese es el impacto que causa en nuestra vida. Sabemos que si estamos dentro de la voluntad de Dios, Dios, hermanos, tiene su protección sobre nosotros. ¿Ok? Entonces vamos ahí, hermanos, a 1 de Juan 2:17. 1 de Juan 2:17. ¿Ok? 1 de Juan. Y vamos ahí, capítulo 2, versículo 17. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. El impacto de la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué impacto causa, hermanos? Estar en la voluntad de Dios. Ahí está, hermanos, en el 2:17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace ¿qué? La voluntad. El que hace la voluntad de Dios permanece ¿qué? Para siempre. Permanece para siempre. ¿Ok, hermanos? Entonces, fíjese, vamos ahí, hermanos, al versículo 16, solamente para ver ahí un poquito el contexto. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Ok? Sino del mundo. ¿Ok? Y dice, y el mundo pasa, y sus deseos. Eso es temporal, hermanos. Eso es temporal. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios, hermanos, ese, hermanos, permanece para siempre. Las bendiciones de Dios permanecen para siempre. ¿Ok, hermanos? Y la palabra, hermanos, de Dios permanece para siempre. Y ese fue, hermanos, el estudio 2 que nosotros miramos, la enseñanza que miramos. Ahora, vamos a la tercera, hermanos, que dice, que titulé, ¿qué debemos hacer para conocer la voluntad de Dios? ¿Qué debemos hacer para conocer la voluntad de Dios, hermanos? De antemano, nosotros tenemos que ver, hermanos, la Escritura. ¿Y qué nos dice la Escritura, hermanos? Acerca de su voluntad, acerca de la voluntad de Dios. Si vamos a hacer la voluntad de Dios, tiene que estar, hermanos, en la Escritura. ¿Okay? En la Escritura podemos ver cómo podemos dirigirnos y conocer más a nuestro Dios, quién es Él, qué es lo que le agrada y cómo nosotros podemos agradarle a Él. ¿Okay? Entonces todo está, hermanos, en la Escritura. En la Escritura, ahí nos dice todo, hermanos. ¿Okay? No podemos estar tomando decisiones y dejar fuera a Dios. No tomarlo en cuenta y hacerle como, o hacernos nosotros mismos pensar y hacer pensar a los demás que era la voluntad de Dios. Y no, hermanos, no es así. Cada vez, hermanos, que queremos hacer algo y tomamos un paso, normalmente, hermanos, he oído muchas personas que posiblemente, hermanos, estén diciendo que es que era la voluntad de Dios. Hice esto porque era la voluntad de Dios. Hice esto porque era la voluntad de Dios. Y muchas veces, hermanos, cuando yo miro la Escritura, puedo ver que algunos hermanos no tomaron una decisión correcta, pero ellos dicen que hicieron la voluntad de Dios. ¿De dónde sacaron eso? Yo no lo sé. No de la Biblia. Entonces, Dios, hermanos, cada vez que nosotros tomemos una decisión, tomemos el tiempo para orar. Tomemos el tiempo, hermanos, para pedirle a Dios. Y sujetémonos a su voluntad. Tomemos el tiempo para notificar a la iglesia, que la iglesia ore por nosotros. Decirle al pastor, dígale a su líder espiritual, coménteme a mí, hermanos, para yo estar orando a Dios, para estar orando a Dios en la decisión que usted va a tomar. No solamente, hermanos, tomen esa decisión apresurada, solamente para salir del problema en ese momento. No, hermanos, confiemos en Dios. Estando en la voluntad de Dios, hermanos, nos va mejor. ¿Okay? No podemos decidir, hermanos, nosotros sin consultar a nuestro Dios, sin tomarle en cuenta a Él. Porque entonces, hermanos, puede que pensemos que nos esté yendo bien en un ratito, pero espérese unos meses y va a decir, ¿para qué hice esta movida? ¿Para qué hice esta decisión? ¿Para qué hice esto? Y no lo hubiera hecho, ahora pues me tengo que aguantar. Entonces, hermanos, pues ni modo, hay que pedir perdón a Dios y seguir adelante. ¿Ok? Pero tampoco, hermanos, tome decisiones y deliberadamente diga, pues después pido perdón. No, hermanos. ¿Ok? Queremos estar en la voluntad de Dios, hermanos. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Pero dentro de la voluntad de Dios, hermanos, pues es mejor. ¿Ok? Es mejor. Vamos a orar, hermanos, para que Dios obre en este estudio.
y podamos, hermanos, yo pueda explicar bien qué debemos hacer para conocer la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en este día. Padre, te ruego, Señor, que usted nos ayude a cada uno de nosotros, Señor, que estamos aquí, que nos ayude a poder entender su voluntad. Ya que usted, Señor, quiere que entendamos su voluntad, usted quiere que conozcamos y obedezcamos su voluntad, Señor. Ahora queremos saber, Señor, cómo nosotros debemos hacer para conocerla. ¿Qué debemos hacer, Señor? Ayúdame, Señor, a comprender, Señor, a conocer tu voluntad, Padre, para poder guiar a mi familia en el camino correcto, Señor. También ayuda a los líderes de familia de esta iglesia, Señor, que usted les pueda guiar, Señor, que ellos puedan ser esos líderes, esos jefes de hogar, esos encargados de su hogar, en poder liderar y administrar tu palabra a sus familias, Señor. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos a guiar a tu pueblo, Señor. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Ok? Ahora sí, hermanos, ¿qué debemos hacer para conocer la voluntad de Dios? Y como le dije, hermanos, todo se encuentra en la Escritura. Nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Podemos conocer la voluntad de Dios. ¿Ok? Podemos conocerla por medio de sus leyes morales. ¿Ok? Nosotros sabemos, hermanos, qué es moral y qué es inmoral. Nosotros sabemos qué es malo y qué es bueno. ¿Okay? Nosotros no necesitamos conocer la Escritura, hermanos, para saber qué es bien y qué es malo. Qué es moral y qué es inmoral. Nosotros ya lo sabemos. Dios ya nos lo puso ahí en nuestro cerebro para entender estas cosas. Pero la Escritura, hermanos, nos dice cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. O sea, no solamente, hermanos, dejar de hacer de esas cosas, dejar la inmoralidad, dejar el pecado, dejar lo que está mal, dejar las malas decisiones. No solamente es dejar eso, sino integrarnos, hermanos, a la voluntad de Dios. ¿Okay? No solamente trata de dejar, sino también integrarnos a la voluntad de Dios. ¿Okay? Y la Biblia nos dice, hermano, la Escritura nos dice cómo nosotros podemos hacer para conocer la voluntad de Dios. Vamos a ir, hermanos, a Salmos 143:10. Salmos 143:10. Salmos 143:10. Y ahorita vamos a saber, hermanos, si nosotros estamos haciendo esto cuando tomamos una decisión. Si usted va a tomar una decisión importante en su vida y quiere estar dentro de la voluntad de Dios, siga estos pasos, hermanos, bien sencillos que nos habla la Escritura. ¿Okay? Sin duda estos hombres, hermanos, que hablaron la Escritura querían estar dentro de la voluntad de Dios. Sabían, hermanos, que ellos necesitaban estar dentro de la voluntad de Dios. Ellos querían estar en la voluntad de Dios. Es por eso que esto se escribió, se inspiró por el Espíritu Santo. Fue escrito, hermanos, por los hombres, se inspiró por el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos entender cómo estar y cómo debemos hacer para estar dentro de la voluntad de Dios. Y si nosotros no hemos tomado, hermanos, estos pasos y no hemos considerado la palabra de Dios para tomar decisiones, entonces estemos seguros, hermanos, que no fue la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nos va a sacar de la voluntad de Dios. Nos va a sacar de la casa del pan. Nos va a sacar de donde Dios ministra su palabra. De donde hay salvación, donde hay bendición, que es en la casa de Jehová. ¿Ok? Ahora, ¿qué debemos hacer, hermanos? Vamos ahí a Salmo 143:10. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Dice, enséñame, dice. ¿Ok? Esto es, hermanos, David suplicando dirección y liberación. ¿Ok? Y no estoy hablando de liberaciones de espíritus inmundos. Lo que estoy hablando, hermanos, es liberación de los enemigos. ¿Ok? Incluso varios hermanos estuvieron pidiendo ahí que Dios liberara en ciertas guerras que tuvo el pueblo de Israel. ¿Ok? También, hermanos, cuando los hebreos se encontraban en Egipto, imagino que ellos también, hermanos, le pedían liberación a nuestro Dios, que Él les librara, que trajera un libertador. ¿Ok? Y es cuando llegó Moisés. Pero dice aquí, hermanos, enséñame. Salmo 143, ¿qué?
10. Dice aquí, hermanos, enséñame a hacer ¿tu qué? Tu voluntad, porque tú eres mi refugio, porque tú eres mi Dios, dice aquí. Tu buen espíritu me guíe a tierra ¿de qué? De rectitud. ¿Ok? Entonces debemos estar dispuestos, hermanos. Primero, hermanos, debemos estar dispuestos para hacer la voluntad de Dios. Y eso significa que debemos preparar ¿qué? Nuestro ¿qué? Corazón. Debemos preparar nuestro corazón. No podemos, hermanos, tomar buenas decisiones y estar dentro de la voluntad de Dios si nosotros no preparamos nuestro corazón para recibir la guianza de nuestro Dios. Dice aquí, hermanos, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. En otra palabra está diciendo, oh Señor, tú lo conoces todo. Oh Señor, enséñame, porque yo no quiero hacer mi propia voluntad. Enséñame por dónde debo caminar. Enséñame tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra ¿de qué? De rectitud. Entonces ahí David, hermano, estaba diciendo, bueno, Señor, yo posiblemente tengo algún temor de que vaya a pasar esto. Señor, quiero que me guíes. Guíame, Señor, porque yo no sé si posiblemente la vaya a regar y podría ir por este lado y posiblemente no estoy actuando de buena manera, de buena fe, pero Señor, quiero que tú me guíes, quiero que tú me enseñes. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios, Señor, porque yo reconozco que tú eres mi Dios. Cuando nosotros, hermanos, vamos a tomar una decisión, preparamos nuestro corazón así, hermanos. Le decimos, oh Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Le decimos eso a nuestro Dios? Si no lo estamos haciendo, hermanos, y queremos estar dentro de la voluntad de Dios, hermanos, debemos orar y preparar nuestro corazón, hermanos, y dejar que Dios lo guíe para estar listos a tomar decisiones que nos lleve a estar o a seguir dentro de la voluntad de nuestro Dios. ¿Ok? Ese es uno, hermanos, debemos preparar nuestro corazón. 2. Vamos ahí a Romanos 12:1. Romanos 12:1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12:1. Uno, hermanos, tenemos que preparar nuestro corazón, ¿ok? Ante Dios. Debemos tener un corazón preparado, un corazón dispuesto a recibir la enseñanza de nuestro Dios, ¿ok? 2. Romanos 12:1 dice ahí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿y lo que dice? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, ¿no qué? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Punto número 2, hermanos. Debe haber presentación de nuestra vida. Debemos presentar nuestra vida ante Dios. ¿Ok? Primero tenemos que orar. Primero tenemos que presentar nuestro corazón. ¿Ok? Ya presentando nuestro corazón a Dios, entonces nosotros debemos también estar presentando nuestra vida a Dios. En otras palabras, hermanos, cuidar nuestros pensamientos y dejar, hermanos, que Dios esté guiando nuestra vida. Dejar que Dios esté guiando nuestra vida, hermanos, para así nosotros estar seguros que no estamos viviendo algún pecado o algo que estorbe la bendición de Dios en nuestra vida o la guianza de Dios en nuestra vida. ¿Ok? A veces, hermanos, queremos tomar decisiones y tomamos esa decisión para algún pecado, para algo que nosotros planeamos hacer a futuro, que Dios no tiene nada que ver. Y a veces, hermanos, queremos estar diciendo que la voluntad de Dios, hermanos, vivimos como queremos, vive en pecado, vive haciendo lo que quiere, todavía sigue tomando, todavía sigue fumando, pero toma una decisión y dice que es la voluntad de Dios. Hermano, eso no es correcto, eso no está bien, hermanos. Primero porque si usted, hermanos,
es si nosotros nos encontramos en pecado y estamos cometiendo pecado y sabemos, hermanos, que nosotros no estamos viviendo en santidad, entonces, hermanos, nuestro corazón no está preparado. No está preparado para escuchar la voluntad de nuestro Dios. Entonces, muchas veces usted toma una decisión y ni siquiera se toma en cuenta a Dios. Vive como quiere, hace lo que quiere, no toma en cuenta a Dios. Y después que toma la decisión, dice que es voluntad de Dios. Y eso no es así, hermanos. Primero, nuestro corazón debe estar preparado. Un corazón humilde, dispuesto a recibir instrucción. Dos, hermanos, nuestra vida debe ser presentable ante Dios. Debemos presentar nuestra vida. Esta decisión que usted va a tomar le va a ayudar a vivir en santidad, le va a ayudar a estar dentro de la voluntad de Dios, le va a ayudar a ir a la iglesia, le va a ayudar a estar escuchando palabras de Dios, le va a ayudar a ganar almas, le va a ayudar a estar dentro de la voluntad de Dios, hermanos. Primero, hermanos, muchas veces, hermanos, tomamos decisiones equivocadas donde nunca ponemos a Dios en nuestros planes. Y Dios sale sobrando siempre. Las cosas de Dios salen sobrando siempre. Pues yo voy a hacer esto ahorita y a mí me conviene hacer esto ahorita. Entonces, Dios, pues que se espere, al rato miro. Al rato veo la voluntad de Dios, a ver cómo le hago, pero pues ahorita yo voy a decidir esto. Se me presentó una oportunidad, voy a tomar esta decisión. Y Dios, luego veo. Luego lo tomo en cuenta. Ahorita el que importa soy yo, no importa Dios. Ahorita lo que importa es el bienestar. Mi bienestar, ahorita Dios ahí después miro. Y por eso, hermanos, tomamos tantas malas decisiones. Y es por eso que el cristiano no vive en plenitud, no vive en la vida plena que ofrece la vida cristiana, y causan mal testimonio, y causan problemas, y causan, hermanos, que otros vean y no crean en Dios por sus decisiones equivocadas, por no tomar en cuenta a nuestro Dios. Recuerden, hermanos, que estando en la voluntad de nuestro Dios, hermanos, causa un impacto en los demás, en los que nos ven. Muchos blasfeman de Dios, muchos no quieren venir a Dios por la forma y las decisiones que el cristiano está tomando. Porque no se toma en cuenta a Dios, no se toma en cuenta su palabra. Por eso es que las malas decisiones se toman. Porque no están dispuestos, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Dicen tener a Dios, dicen querer hacer la voluntad de Dios, pero cuando viene el tiempo de consultar a Dios, ni le consultan. Consultan su propia filosofía, sus propias ideas, lo que ellos piensan. Pero Dios después lo miran. Viene un problema después y entonces quieren considerar hablarle al pastor y decirle: pastor, me está yendo mal, ¿qué debo hacer? Lo que pasó fue que no tomó en cuenta a Dios. Y para nosotros, hermanos, como pastores, es difícil intentar arreglar la vida de la gente. Y ese no es nuestro trabajo. El trabajo es de Dios, es el Espíritu Santo que le arregla su vida. Pero usted viene con nosotros como pastores, ¿por qué? Porque usted no está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Discúlpeme, pero no hay nada que yo pueda hacer por usted. No tomó en cuenta a Dios. Después se encuentra en problema. ¿Y qué pasa? Ya no hay a la puerta. Porque no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Nunca preparó su corazón. Nunca presentó su vida. Vivir en santidad para que Dios pueda bendecir y obrar en su vida. Nunca lo hizo. Y ahora no hay nada que yo pueda hacer. Eso ya es de Dios. Lo único que puedo hacer, si acaso, es orar por usted. Que Dios tenga misericordia. Pero el que tiene que arreglar las cosas con Dios es usted. Si yo la riego y tomo la mala decisión, tengo que arreglar cuentas con mi Dios, porque es el que me puede ayudar. Y pedirle perdón por no tomarle en cuenta. Pero hay decisiones, hermanos, que son difíciles de arreglar.
Hay decisiones que usted toma por no escuchar la palabra de Dios, hermanos, y se encuentra en un problema por años. Una consecuencia de no tomar en cuenta a nuestro Dios. Vamos a ir, hermanos, a Romanos 6:13. Romanos 6:13. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. Romanos 6:13. Dice ahí. Bueno, vamos a leer versículo 12. 6:12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, ¿qué? Mortal. De modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros, ¿qué? Miembros. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Fíjense, hermanos, tenemos que presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, no como instrumentos de iniquidad. ¿Cómo queremos que Dios obre, hermanos? ¿Cómo queremos, cómo pensamos? Hermanos, nos engañamos a nosotros mismos. Se engaña usted mismo diciendo que hizo la voluntad de Dios, cuando sabe usted muy bien que vive en pecado. Cuando sabe muy bien que cuando va a tomar una decisión ni siquiera prepara su corazón y consulta a Dios. El pueblo de Israel, hermanos, batalló un montón, hermanos, por no consultar a Dios. Por no consultar a Dios. Nosotros debemos consultar a Dios, hermanos, porque es la forma que nosotros vamos a preparar nuestro corazón. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, dice David. Presentemos nuestros cuerpos a Dios, hermanos. Sacrifiquemos nuestra vida a Dios. Sacrifiquemos, hermanos, y que el pecado muera en nosotros. Vivamos en santidad, hermanos. Usemos nuestros miembros a Dios, hermanos, como instrumentos de justicia. Punto número 3, hermanos. Vamos ahí a Proverbios 3, 5 al 6. Proverbios capítulo 3. Proverbios, ¿lo tiene, hermanos? Fíjense lo que dije, hermanos. ¿Qué debemos hacer para conocer la voluntad de Dios? Primero, preparación. Tenemos que preparar nuestro corazón. 2, tenemos que presentar nuestra vida a Dios. ¿Ok? Número 3, Proverbios 3, 5 y versículo 6. Dice ahí, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia, ¿qué? Prudencia. Reconócelo en todos, dice, en todos tus caminos, y Él enderezará, ¿qué? Tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Punto número 3. La práctica, hermanos. La práctica de su voluntad. ¿Ok? Hay veces, hermanos, que oramos por alguien y oramos y la persona ora para que Dios obre en su vida, y oramos por la persona también que Dios les dé un buen viaje o que tomen buena decisión, y ellos durante un tiempo viven en santidad y sirven en la iglesia y ganan almas y son fieles a Dios. Pero después, hermanos, Dios les concede por lo cual ellos pidieron, y de repente, hermanos, dejan de practicar su voluntad. Se apartan y dejan de practicar su voluntad. No debemos, hermanos, tener o apoyarnos en nuestra propia voluntad, ni ideas preconcebidas
de lo que es la voluntad de Dios. La Biblia, hermanos, nos dice qué es la voluntad de Dios. A veces podemos levantarnos y sentirnos en cierta forma emocionalmente contentos. Y podemos estar queriendo tomar una decisión en ese momento. Y de repente ya en la tarde pues ya estamos desanimados, ya no queremos. Entonces cambiamos de opinión y ya no seguimos en lo que nosotros habíamos dicho en hacer. A veces, hermanos, y me ha pasado a mí, hermanos, a veces me ha pasado que Dios obra en mi vida y quiero entregarle todo, quiero entregarle todo a mi Dios. Y en las tardes a veces digo, bueno, pues, Señor, y viene algún problemita o algo, entonces digo, oh, Señor, ¿y ahora? Pero no debemos, hermanos, apoyarnos en nuestras emociones, apoyarnos, hermanos, en nuestra propia voluntad, apoyarnos en lo que nosotros queremos, apoyarnos en lo que nosotros pensamos que nos conviene. No debemos apoyarnos en eso, hermanos. Debemos apoyarnos, hermanos, solamente de nuestro Dios. Y aquí nos dice, hermanos, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, ¿qué? En tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Debemos reconocer, hermanos, al Señor en todos nuestros caminos. Todo lo que vayamos a hacer, hermanos, reconocer a nuestro Dios. Dios, hermanos, le estoy 100% seguro que si nosotros reconocemos a Dios, preparamos el corazón, hermanos, vivemos de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos, Dios nos va a mantener en su voluntad. Pero nosotros, hermanos, no debemos fiarnos en nuestra propia opinión, ya estando, hermanos, caminando en esa voluntad. ¿Okay? Si caminamos en la voluntad de Dios, hermanos, sin duda Dios va a estar ahí, hermanos, para ayudarnos, para apoyarnos. Su palabra, hermanos, nos enseña eso. ¿Okay? Número 4, hermanos. Número 4. ¿Okay? Número 4. Primero que vimos, ¿qué debemos hacer para conocer la voluntad de Dios? Primero, preparar nuestro corazón. Segundo, presentar nuestra vida a nuestro Dios en santidad. Tercero, hacer o practicar su voluntad. ¿Okay? Si sabemos, hermanos, nosotros cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, estemos en ella, caminemos en ella. ¿Okay? Dice, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará nuestras veredas. ¿Okay? 4, hermanos. ¿Cómo nosotros podemos comprobar, hermanos? ¿O cuál es la prueba de la voluntad de Dios? ¿Cuál es la prueba de la voluntad de Dios? Vamos a ir, hermanos, otra vez a Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Vamos a ir, hermanos, al versículo 2. ¿Ok? Romanos 12, 2. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. Así que, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que, ¿qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? A veces, hermano, no se nos hace agradable porque no cambiamos nuestra forma, no dejamos que Dios cambie nuestra forma de pensar. No nos sujetamos a su palabra, no nos sujetamos a la palabra de Dios. Y Dios nos quiere llevar por su camino y muchas veces, hermanos, queremos hacer nuestra propia voluntad y decimos, bueno, es que la voluntad de Dios no es fácil. La voluntad de Dios no es lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos rendido a nuestro Dios. Porque nosotros queremos seguir en nuestra propia voluntad y así, hermanos, con ese pensamiento nunca comprobaremos la buena voluntad de Dios. ¿Ok?
Dice ahí, hermanos, vamos a Génesis 24, 27. Ya voy a terminar, hermanos. Génesis 24, 27. Génesis 24, 27. Dice ahí, hermanos, 24, 27. Fíjate lo que dice. Dice, y dijo, dice aquí, vamos a leer del 26, hermanos. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos, ¿de quién? De mi amo. Eleazar, hermanos, el siervo de Abraham, estableció, hermanos, él dijo, bendito sea Jehová, el Dios de mi amo Abraham, que no se apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Entonces él salió, hermanos, sin saber cómo lo iba a dirigir Dios. Y al llegar, miró hacia atrás y conoció la prueba de la dirección de Dios. Él miró que Dios lo había dirigido. Él miró que Dios estaba dentro, que Dios lo tenía a él dentro de sus planes. Y que él estaba dentro de los planes de Dios. Él sabía eso. Solamente con mirar por dónde caminaba, él sabía, hermanos, sin saber, él sabía que Dios estaba con él. Moisés, hermanos, condujo a los israelitas por el Mar Rojo. Al llegar al otro lado, miró hacia atrás y cantó a Dios y dijo, conduciste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Éxodo, hermanos, 15:13. Estaba agradecido, hermanos, porque ellos tomaron en cuenta a Dios. Si nosotros, hermanos, tomamos en cuenta a Dios, nosotros podemos voltear atrás y podemos mirar de dónde Dios nos ha sacado y dónde Dios nos ha traído y cómo Dios nos ha sostenido dentro de su voluntad. Pero si nosotros, hermanos, queremos seguir dentro de su voluntad, si nosotros queremos saber cómo hacer su voluntad, si no estamos dentro de la voluntad de Dios, primero, hermanos, vimos que era preparar el corazón. Segundo, presentar, hermanos, nuestra vida en santidad. Tercero, practicar, seguir practicando su voluntad. Y cuarto, hermanos, la prueba de su voluntad la podemos conocer, hermanos, cuando nosotros solamente decidimos poner nuestra mente en la voluntad de Dios o en su palabra. Dios es bueno, hermanos. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Él siempre, hermanos, a sus hijos no los va a abandonar. Nosotros somos sus hijos, hermanos. Y Él no nos va a abandonar. Aún nosotros muchas veces lo abandonamos. O a veces tomamos nuestra propia dirección. Pero Dios siempre nos trae. Siempre nos pone en su camino. Pero, hermanos, ¿qué necesidad nosotros tenemos de salirnos de ese camino, hermanos? Del camino donde hay paz, el camino donde está derecho, el camino donde Dios está ahí cuidándonos. ¿Qué necesidad tenemos de andar saliéndonos de Él? Donde hay espinos, donde hay piedras, donde falta agua, donde estamos batallando. Mejor quedémonos en el camino de Dios, quedémonos dentro de su voluntad. Y si nosotros, hermanos, tomamos una decisión, antes de tomarla, tomemos en cuenta a Dios. Reconozcámoslos a Él en todos vuestros caminos. Porque solamente así, hermanos, podemos estar seguros que estamos dentro de la voluntad de Dios. No tome decisiones, hermanos, sin antes ver primero preparado su corazón. Sin antes saber qué es la voluntad de Dios para su vida. Yo deseo, hermanos, que esta iglesia pueda caminar en la voluntad de Dios. Hay personas que decidieron irse, que están batallando en este momento. Decidieron no seguir la voluntad de Dios.
Algunos no quisieron ser salvos. A unos dijeron que la voluntad de Dios era que ellos hicieran obras para poder agarrar o alcanzar la misericordia de Dios. Algunos decidieron pensar eso por medio de sus propios razonamientos. Pero la Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara en cómo podemos conocer la voluntad de Dios. Gracias a Dios por las personas que tenemos aquí en nuestra iglesia el día de hoy. El día de hoy, hermano, en nuestra iglesia hay hermanos fieles. Hay hermanos deseosos de conocer la voluntad de Dios. Y eso alegra mi corazón porque yo sé que ellos van a estar también para apoyarme a mí espiritualmente, así como yo los apoyo espiritualmente. Ellos van a estar ahí, hermanos, para apoyar la iglesia en oración, para apoyar la iglesia en todo lo que se necesite. Tengo ahorita en la iglesia, hermanos, estos hermanos que aman al Señor y que han mostrado durante toda la tempestad, todo lo que hemos pasado. Aún así ellos están aquí, ellos están con nosotros, están conmigo, están con mi familia. Gracias, hermanos, por estar dentro de la voluntad de Dios. Y gracias por querer servir a Dios. Gracias por su humildad, hermanos. Gracias por su humildad de aceptar la palabra de Dios. Y gracias por seguir en este camino. Que para los que se fueron, tal vez para ellos no fue fácil. Pero por nosotros estamos corriendo una carrera llena de gozo. Y se muestra cuando vienen a la iglesia. Se muestra ese gozo, se muestra su ánimo. Y sé que estamos en la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra. Solamente gracias, hermanos, por continuar conmigo. Gracias, hermanos, por seguir apoyándome. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor, mi Dios, te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta iglesia, Señor. Gracias, Señor, por estos hermanos. Gracias, Señor, porque usted, Señor, siempre está dispuesto a ayudarnos. Ahora le pido, Señor, que nos siga ayudando. Síganos ayudando.